Bien, para que nosotros podamos terminar con este cuarto grupo que son los hijos de Dios, necesitamos ver lo que es el milenio, lo que es el juicio del gran trono blanco y el estado eterno. Para que nos ubiquemos en cuanto a personas, tengo que hacer la aclaración acerca de la resurrección, que el Señor Jesús en la resurrección, o porque Él resucitó, dio o abrió la puerta para que hubiese otras resurrecciones. Vamos a ver algunas hoy, pero de una forma completa los invitamos para que el domingo de resurrección durante la Semana Santa puedan venir y ahí vamos a ver claramente, con todo lujo de detalle acerca de las resurrecciones. Hoy vamos a tocar algunas cosas. Miren, en 1 de Corintios capítulo 15, ¿y qué capítulo, hermanos? Qué inspiración del Espíritu Santo por medio de Pablo, que el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios no solo nos habla de qué es el Evangelio, nos habla acerca de la resurrección. Y Pablo viene escribiendo que si Jesús no resucitó, hermanos, somos los más miserables sobre la tierra. Somos los más dignos de burla sobre esta tierra, si es que Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Hemos estado golpeando al aire, no vale la pena estar aquí, ni mucho menos invertir tantos años en estar cada domingo, primer domingo de la semana, estándonos reuniendo. Pero sabemos, hermanos, que Jesús resucitó, que nos ha dado vida nueva y que nosotros somos testigos, así como lo atestiguan aquella tumba vacía, aquel lugar que geográficamente, hermanos, es un lugar que en realidad existe. Ahora, dentro de la resurrección, en 1 de Corintios 15, Pablo nos da un orden. Así es que vamos a ver el versículo 23, dice, cada uno en su debido orden. 1, Cristo fue el primero en resucitar para no volver a morir. ¿Hubo antes otras resurrecciones en el Antiguo Testamento? Sí, pero los que resucitaron volvieron ¿a qué? A experimentar otra vez la muerte física. Pero Jesús resucitó para no morir más. 2, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Los que le han escuchado, ¿sí? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ¿verdad? Y como Dios le dio el poder de tener vida en sí mismo y Él tomó a sí mismo su vida, ahora la garantía de que nosotros viviremos y resucitaremos es porque Él resucitó. Entonces, dice el versículo 24, entonces vendrá, como tercer punto, el fin, dice, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Y aquí se entiende el tercer grupo, dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cristo tiene enemigos? Sí. ¿Quiénes son sus enemigos? Ahora, vamos a explicar esta gráfica. Hemos dicho que va a haber un arrebatamiento y que después del arrebatamiento viene la tribulación y la gran tribulación, pero que Dios no nos ha puesto para ira. Ya leímos 1 Tesalonicenses 4. Y justo hoy en la mañana nuevamente volvimos a leer cuando iba a destruir Dios Sodoma y Gomorra. Y en la intercesión de Abraham dice que si había 50 justos, ¿verdad? Lo leímos. ¿Y qué decía? Si llegó hasta 10 justos, no la voy a destruir. Porque el trato de Dios
no va a tratar igual al impío que al justo. Ahora, durante la tribulación vimos que en el cielo viene el tribunal de Cristo, ya lo vimos, que es para recibir los premios cuando hayamos sido levantados, resucitados. Aquí son resucitados, ¿quién? Según el orden, los santos. Como primero es Cristo, las primicias, lo primero. Segundo, los santos o la iglesia. ¿Cuándo? En el arrebatamiento, en el rapto. Ahora vimos el tribunal de Cristo y vimos las bodas. ¿De quién? Del Cordero. Entonces termina la tribulación. Y aquí es donde se manifiesta la segunda venida. La primera venida, cuando Cristo vino y murió en una cruz, esta es la primera venida. Lo maltrataron, lo escupieron, vino como el Cordero de Dios. En la segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá. En la primera venida, y leímos en la mañana, en el último capítulo de Apocalipsis, Él viene como la estrella de la mañana. El Antiguo Testamento termina diciendo como el sol de justicia. Son de las grandes diferencias que hay entre la primera y la segunda venida. Ahora, en la segunda venida, vamos a ver que viene con sus santos, con la iglesia. Porque aquí ya subió, hermanos, aquí ya subió, aquí fue premiada. Ya puso el Señor en orden todo, sin mancha y sin arruga, limpios. Se celebran las bodas del Cordero y ahora sí, vienen a la tierra a reinar por 1000 años. Ahora, repito, la primera resurrección, o dentro de las resurrecciones, Cristo las primicias. En las primicias, en las fiestas de Dios, antes de empezar a cosechar, se ofrecían los primeros frutos. Después venía la gran cosecha. Cristo fue el primero en resucitar. Después vino la gran cosecha, que es la iglesia. Y el tercer grupo que vimos dice, después de los 1000 años, ¿qué viene? Viene el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Aquí en este juicio es para condenación. Es a lo que leímos ese rato, que al fin, cuando ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Todos, hermanos, todos los desde Adán, todos los que no creyeron a Dios, todos los que fueron impíos, quiere decir que no tuvieron nada que ver con Dios, no quisieron nada con Dios, todos esos muertos, todos esos cadáveres se van a levantar, hermanos, hasta aquí. Aquí van a resucitar. Todos. Por eso cuando leímos en Juan capítulo 5, que unos resucitarán para vida eterna, estos, y otros resucitarán ¿para qué? Para condenación. Por eso yo les decía en la mañana que hay una diferencia, por lo menos, hermanos, de 1000 años entre el arrebatamiento y el juicio del gran trono blanco. Tienen que pasar por lo menos 1000 años. Eso quiero decir que más años. Esta es la primera resurrección y esta es la segunda resurrección. Miren, vamos a ver rápidamente Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así:
y muchos de los que duermen, Daniel 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está la diferencia. En el Antiguo Testamento se enseñaba, según Hebreos capítulo 6, habla acerca de la doctrina de la resurrección. Cuando Lázaro murió y ya tenía 4 días en el sepulcro, su hermana le dijo a Jesús, ya está en descomposición. Jesús le dijo, él no está muerto, duerme. ¿Y qué le contestó? Yo sé que se levantará cuando el día de la resurrección. Ojo, sígame. En el Antiguo Testamento, antes de la cruz, antes de que Jesús muriera, se enseñaba acerca de la resurrección. Se viene a mi mente Job otra vez. Antes de oídas, ¿verdad? Te conocía, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven y yo sé que me levantaré. Porque yo sé que mi Redentor vive. Entonces, ¿se hablaba de la resurrección en el Antiguo Testamento? Sí. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, no se pierde el domingo de resurrección, no se lo pierda. En el Nuevo Testamento se empieza a hablar, escúchame, de la resurrección de entre los muertos. ¿Captó la diferencia? En el Antiguo Testamento se enseñaba acerca de la resurrección, nada más. En el Nuevo Testamento se enseña de la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Que de entre todos los muertos, en toda la historia de la humanidad, va a haber un grupo que va a resucitar de entre todos los muertos. Repito, en el Antiguo Testamento se enseñaba que iba a haber una resurrección nada más y que iba a haber un día en que íbamos a resucitar. Pero en el Nuevo Testamento se empieza a hablar de la resurrección de entre los muertos. ¿Sí captan la diferencia? ¿Sí me estoy explicando? Bueno, pues esa es la gran diferencia, hermanos, que de todos los muertos, los que estén en Cristo o de la iglesia van a ser levantados aquí. Los que estén en Cristo nada más van a ser resucitados aquí. Todos los pecadores en toda la historia de la humanidad van a resucitar hasta después de los 1000 años, porque van a venir a un juicio. Está establecido, Hebreos 9:27, para los hombres, para todos, que mueran. Y después de esto, ¿viene qué? Un juicio. Pero los creyentes, hermanos, el juicio lo recibió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso nosotros ya no vamos a juicio. Porque el juicio ya lo recibió el Señor Jesús por mí. Y si Él ya lo recibió y si Él ya pagó la condena, que era la muerte, yo ya no tengo por qué venir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Me van siguiendo? Entonces, la primera resurrección tiene que ver con este evento. La segunda resurrección es esta. Por eso Juan 5:24 hasta el 29 otra vez nos los aclara. Dios trata con los creyentes aquí en el arrebatamiento. Dios trata con los impíos aquí, según el orden de 1 de Corintios 15, versículo 24. Ahora, no menciona que los santos, aquí le voy a poner, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes, van a resucitar, hermanos, después de la segunda venida. Ezequiel 37, lo vimos cuando vimos acerca de las criaturas de Dios, los judíos.
Ellos van a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Pero como muchos que tuvieron fe durante la tribulación van a morir, también van a resucitar aquí los santos de la tribulación. La gran diferencia, hermanos, que ustedes ven ahí, es que la iglesia, y esto es emocionante, hermanos, es emocionante si no lo ven, si lo escuchan y no lo entienden, que el Espíritu Santo, hermanos, clamo al Espíritu Santo que podamos entender esto. Mire, solamente se habla de que la iglesia cuando resucite va a resucitar con un cuerpo glorificado. Solo se dice de la iglesia que va a tener un cuerpo glorificado. Los santos del Antiguo Testamento y los santos que resuciten de la tribulación, los que no se van a dejar marcar por la bestia ni van a adorar a la bestia, que creyeron en Dios, en Jesús, van a resucitar, hermanos. Pero la gran diferencia es que ellos van a resucitar con un cuerpo natural. No se habla que tengan un cuerpo glorificado. Estos son los que van a vivir durante el milenio, hermanos. Estos son los que van a formar las naciones del milenio. Pero la iglesia, hermanos, los santos vienen a reinar con Cristo. ¿Quiénes santos? La iglesia, con cuerpos, hermanos, glorificados. Cobra sentido cuando le preguntaban al Señor Jesús si iba a haber matrimonios y si iban a tener hijos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Serán como ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no se reproducen. Dios creó un número de ángeles y sigue siendo ese número de ángeles, pero de seres humanos no, hermanos. Todo empezó con 2 y miren cuántos somos. Porque nos hemos ido, ¿qué? Reproduciendo, porque así fue el plan de Dios. Ojo, hermanos, la iglesia resucita con cuerpo glorificado. Los santos del Antiguo Testamento, los santos que salen de la tribulación, con cuerpo natural. Así que nosotros venimos con un cuerpo glorificado a reinar al milenio, y ellos con cuerpo natural formarán las naciones. Ese es el milenio, hermanos. Habrá naciones, habrá pueblos, habrá agricultura y se vivirá de la ganadería. Todo como en el pasado, hermanos. ¿Saben que durante la revolución industrial, hermanos, rápidamente, las familias, antes de la revolución industrial en Inglaterra, las familias tenían un oficio en casa? El que tenía vacas y leche sabía hacer queso, sabía hacer crema, sabía hacer mantequilla. El que era herrero le ponía las herraduras a los caballos, ¿verdad? Hacía los asadores, los utensilios de casa. Entonces, si el papá era herrero, ¿el hijo qué? Heredaba el oficio. Si el papá era quesero, hacían quesos. Si solamente engordaban ovejas, se dedicaban a la ganadería. Y toda la familia salía a pastar las ovejas. Cuando vino la revolución industrial, y ojo, hermanos, cuando vino la revolución industrial y fueron empleados los hombres, o se adquirió la mano de obra de hombres, separaron a las familias, hermanos. Entonces se quedó la mujer en casa con los hijos, y lo que hacía el papá, todo el trabajo del papá, ¿a quién se le quedó? A la mamá y a los hijos. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, ahora que las mujeres tienen que salir a trabajar, ¿con quién dejamos a los hijos? Con los abuelos, sí. Dígalo fuerte. Con los abuelos. Mamá, ¿te puedo dejar a mis hijos? ¿Sí? Se empezó a fracturar la familia. ¿Se dan cuenta cómo sutilmente todo viene contra la familia? Y nosotros orgullosos, yo orgulloso de que yo trabajo y mi esposa también, cuando yo debería tener un oficio y tener junta toda mi familia. Vean,
Nada más para que nos demos cuenta, hermanos, cómo se ha ido fragmentando la familia. Y ahora en la escuela, hermanos, que la educación es del Estado, quienes tienen que hablarle de sexo son los maestros. ¿Y saben qué aberraciones? ¿Ya vieron los libros de texto de sus hijos, de sus nietos? Entonces, hermanos, siempre ha sido contra la familia. Ahora, entonces, aquí, hermanos, habrá naciones. Ojo, durante el milenio, y creo que me estoy saliendo del guión, pero no importa. Aquí Satanás, hermanos, va a ser atado. Va a venir un ángel, le va a poner cadenas y lo va a llevar al abismo. Y todos los que vivan aquí, no va a haber Satanás para seguirle echando la culpa. No sé qué van a hacer los que le reprenden y que te ato y me desatas y te vuelvo a atar con triple cadena. No sé dónde va a quedar eso, pero va a ser atado. Satado, ahora ya inventé una palabra. Satanás va a ser atado, hermanos. Así que no va a haber forma de echarle la culpa. Él es el gran engañador, pero después de los 1000 años va a ser suelto y va a venir y va a engañar. Él es mentiroso desde el principio, nos miente ahora y siempre mentirá, porque es su naturaleza. Por eso es el diablo, calumniador. Satanás es enemigo. Entonces va a ser suelto y todas las naciones que se forman, porque aquí, hermanos, Jesús, David estarán en Jerusalén. La Jerusalén de ahora va a ser restaurada. El templo va a ser restaurado. Aquí todo va a ser restaurado. Va a ser un reino de 1000 años de justicia y de paz. Pero eso no es todo, hermanos. ¿Hay cosas mejores? Sí. Hay cosas todavía mejores. ¿Esto va a ser muy bueno? Buenísimo. ¿Mejor que como vivimos ahora? Sí, muchísimo mejor. Pero no es todo, hermanos. Hay más. En Dios hay más. Entonces Satanás levantará todo un ejército de las naciones y vendrá a pelear contra Jesús y contra sus santos. Pero Dios, Jesús, que es Dios, con el poder de su boca, los va a destruir. ¿Se acuerdan que hablamos de la guerra de Gog y Magog? Aquí es esa guerra, donde finalmente, hermanos, los que no quisieron nada con Dios, y ese ha sido el secreto, hermanos. Por eso Dios da gracia al humilde, aquel que dice: Dios, te buscaré de todo mi corazón. Dios, guía mi vida. Tú, Señor, camina conmigo. De día, Señor, pon una nube, y de noche una columna de fuego para que yo pueda caminar contigo. Por eso hicimos énfasis. ¿Qué es lo que pide Dios? Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Esa es la clave, hermanos. Dejarse guiar por Dios, no en nuestras fuerzas, no en lo que yo pienso, no en la mejor idea, sino en lo que Dios está pidiendo, hermanos, desde siempre. Es tan sencillo, pero lo hemos complicado tanto. Entonces, hasta aquí, hermanos, después del milenio, ya podemos ver el juicio del gran trono blanco. Vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo que reinaremos con Él. Y en Apocalipsis 5:10 dice que reinaremos. Esto es importante. ¿Este reino dónde es, hermanos? En la tierra. Aquí en la tierra. Va a haber una restauración de la tierra, toda la contaminación, todos los ríos sucios, todos los mares contaminados. Va a haber una gran restauración para ese reino. Bien, vamos al juicio, al gran juicio del gran trono blanco. Aquí nos vamos a enfocar, porque les digo que hay más.
¿Me van siguiendo, hermanos? ¿O voy muy rápido? Yo creo que voy lento, pero yo espero que por lo menos los esté inquietando un poquito. Y que vean que las escrituras, hermanos, son más o van más allá. Bien, el juicio del gran trono blanco es para condenación. Vamos a ver algunos versículos, por favor. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No quiere decir que altos de estatura y pequeñitos, enanitos, no. O sea, gente importante, gente que floreció mucho, gente rica, gente de nombre, gente de fama, grandes, famosos y no famosos. Dice que estarán como de pie delante del trono y van a hacer unos libros abiertos. Y también otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, dice. Y los muertos fueron ¿qué? Juzgados. ¿Y qué pasó después? ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de las obras que hagamos? Que todo lo que hagamos va a ir a juicio. Así como creyentes en el tribunal de Cristo recibiremos premios de acuerdo a nuestras obras, pero no solamente lo que hicimos, sino con qué actitud lo hicimos, con qué propósito lo hicimos, cómo nació el hacer esa buena obra. Pues también los impíos, hermanos, recuerden que aquí resucitan solo impíos. El fin, cuando ponga a sus enemigos en su lugar. Finalmente, cuando leemos en los Salmos que Dios se reirá de ellos, o que los dientes de los perversos les tiraste, quebrantaste, a los que se quedaron chimuelos, todos sus enemigos, hermanos, finalmente todos estarán bajo sus pies. Toda esa altanería. ¿Quién es ese Jesús? ¿En serio resucitó? ¿El Chuy? ¿Quién es ese Chuy? Ándale pues, ándale, búrlate. Diosito, Diosito, por ahí había un chiste muy famoso, Diosito, Diosito, Diosico decían, ándenle pues, aquí, hermanos, estarán de pie. ¿Y saben qué? Se van a doblar, porque se van a doblar ante la presencia de Él, por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Vamos al siguiente. Y el mar, los que se los comió parte el tiburón y etcétera, etcétera, dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno otra vez según sus obras. Todo, hermanos, ahora, los que mueren sin Cristo, ¿a dónde van? Ahora. Al Seol o al Hades, que es el infierno. Pero el infierno es temporal. Ahí dice. Cada uno según su 20 casos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces el infierno será la muerte a un lago. ¿De qué? De fuego. Ahí terminará la muerte, ahí terminará el infierno y ahí irán Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que sean juzgados aquí, según sus obras. Serán lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Aquí están en los separos, esperando su condena. Y una vez que sean condenados, irán a pagar su condena. ¿Dónde? En el lago de fuego. ¿Recuerdan que les hemos dicho que hay dos formas de tratar con los pecados? Una es en la cruz de Cristo
recibiendo el perdón del Padre por medio de la obra y el sacrificio de Cristo. Y la segunda manera de tratar con el pecado es una eternidad en el lago de fuego. Son las dos únicas maneras, no hay más. Según la Biblia son las dos únicas maneras. Entonces, la base de la condenación en el juicio del gran trono blanco serán las obras. Por lo que entendemos, entre más obras malas, el castigo de alguna forma será mayor. Bien, la siguiente. Bueno, nos faltó ver el que no se encontraba inscrito en el libro de ¿qué? De la vida. Bien, ahora, después de este juicio, hermanos, como ya los enemigos, ya todos por fin reconocieron la soberanía, la majestad, la gloria de Dios. Todo está en su lugar. Ahora sí, ¿qué es lo que viene, hermanos? Abre tu Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Leímos el 22 para animarnos, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 21? Versículo 1. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron, es cosa del pasado, y el mar ya no existía más. Entonces, ¿qué viene después? A lo que llamamos ya la eternidad. Cuando decimos vamos a la eternidad, no es cuando te mueres y vas a la presencia de Dios. Todavía hay que venir a reinar 1000 años. Todavía hay que juzgar naciones. Todavía vendremos a reinar con Cristo. ¿Y cuál va a ser la constitución? Su palabra, la Santa Biblia. Ahí cobra sentido por qué la debemos conocer. ¿Por qué debemos leerla? ¿Por qué la debemos tener presente? Porque todavía nos faltan, hermanos, 1000 años de estar con Cristo sobre la tierra. Ok, entonces cuando terminen los 1000 años, Satanás se ha juzgado, viene el juicio del gran trono blanco, y después que ya fue puesto todo en orden, viene un cielo nuevo, hermanos, y una tierra nueva. Ahí está en singular. A ver cómo dice la Biblia, hermanos. Sí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, versículo 2, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, esto es importante, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Entonces, en el cielo, hermanos, nuevo, y en una tierra nueva, la presencia de Dios, de Jesús, no habrá necesidad de templo, no habrá necesidad de sol, porque Él iluminará. Y aquí será su morada. Vamos camino al reino milenial, a reinar con Cristo. Pero una vez que termine el reino milenial, viene el reino, hermanos, aquí. Aquí reinaremos con Él. ¿Por qué tiempo? Por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Antes pensábamos que el milenio era lo maravilloso. Allá en el milenio, lo que no tuvimos aquí lo vamos a tener en el milenio. De lo que no disfrutamos acá lo vamos a poder disfrutar en el milenio. Sí, hermanos, pero todavía hay más. Todavía viene un cielo nuevo y una tierra nueva, donde para siempre el Señor estará con nosotros. Por eso la Escritura dice, Juan 14, que vamos a estar donde ¿qué? Donde Él esté.
Por algunos se atreven a decir que Cristo es el cielo, pero Dios o Cristo es una persona, no es una cosa. Y el cielo es un lugar y también es un estado. Entonces, en el cielo nuevo y en la tierra nueva morará el Señor y nosotros estaremos con Él en un reino donde Él será el rey y este es el reino eterno. El reino eterno. Sigamos. 21:6. También me dijo, hecho está, todo está terminado. ¿Se acuerdan en la cruz? Tetelestai, consumado es, hecho está. ¿Por qué? Porque la cruz, hermanos, fue la puerta. Y aquí finalmente dice, hecho está. Y cobran sentido ya estas palabras. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy en el principio y yo soy el final. Porque todo empieza en Cristo, todo empieza en Jesús. Él creó todas las cosas y todas las cosas terminan en Él. Por eso la Escritura dice que de Él, para Él y por Él son todas las cosas. El principio y el fin. Y esta es la oportunidad. Al que tiene sed. ¿Quiénes van a morar, hermanos, por los siglos de los siglos con Él? A los que tuvieron sed y bebieron del agua, de la fuente de agua de vida, gratuitamente, hermanos. Esto echa por tierra nuestras obras. Es que yo, Señor, ¿te vas a ganar? No, es gratuito. La salvación es de Dios, la salvación es de Jehová. Él lo hizo todo. La fe es una aptitud con P, aptitud. La fe es una influencia del Espíritu Santo en ti. Esa influencia haga que tú tengas fe en Él. Por eso es que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y los que tengan sed, hambre de justicia, es decir, los que quieran tener una dependencia al ser al 100% de Dios. Dios, aquí estoy. No tengo nada de qué enorgullecerme. No tengo ni religión, no tengo nada, Señor. Pero quiero tenerte a ti. Sin nada, Señor, estoy. Solo tú, Señor. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Quién era la mujer samaritana? ¿Sí se acuerdan de Juan capítulo 4? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Jesús? Cuando culturalmente ningún judío podía platicar con un extranjero y menos una mujer. Y mucho menos una mujer que había tenido 5 maridos. Una inmoral. Pero Jesús rompió todos los protocolos porque Él sabía, hermanos, como lo hemos visto, que el mal, el gran mal del hombre es el pecado. Y ese pecado ha hecho que nos enfermemos, que muramos físicamente, que estemos mal. Y eso es de lo que vino Cristo, a liberarnos del poder del pecado. ¿Quiénes estarán aquí, hermanos? Es una buena pregunta. Ya vimos. Los que han tenido sed y han bebido del agua de la fuente de vida gratuitamente. Y esto me emociona. Versículo 7 del capítulo 21 dice, el vencedor. ¿Quién es el vencedor? El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién es el vencedor, hermanos? ¿Quién es el vencedor? Dígalo, hermano. ¿Quién es el vencedor? El vencedor fue nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 8?
¿Qué dice de Juan? También lo escribe, y a los jóvenes, porque han vencido, dice. Entonces, hermanos, nosotros, ¿por qué hemos vencido? ¿Porque somos más que vencedores? Porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Su victoria es nuestra victoria. Su resurrección es nuestra resurrección. Su reino eterno, hermanos, es nuestro reino, porque Él es el Padre, dice. Y yo seré su Dios, y Él será ¿qué? Mi hijo, y el hijo disfruta de la herencia de las cosas del Padre. ¿A nombre de quién está el carro? De mi papá. Pero lo que es de mi papá, yo lo disfruto, es mío. ¿Sí o no? ¿O no nuestros hijos disfrutan de lo poco o lo mucho que tenemos? Ellos llegan y agarran. Los respetuosos lo piden, ¿no? Hermanos, es tan sencillo, ese es el evangelio tan simple. Solamente, hermanos, ¿qué es lo que nos lleva a esto? El orgullo, la altivez, la arrogancia. El pecado trae eso. Satanás, hermanos, se enorgulleció y cayó. Y mírenlo dónde va a terminar. Para él no hubo gracia. Él desde que falló fue condenado y va a terminar acá. Nosotros en Adán pecamos y tendríamos el mismo destino. Pero aquí es donde entra la gracia de Dios, que cuando el pecado vino y sobreabundó, fue mucho más abundante la gracia de Dios. Y nos espera, hermanos, un reino eterno, en un cielo nuevo, en una tierra nueva y en una nueva Jerusalén que descenderá del cielo, dice, ataviada como una esposa para su marido. ¿Y quiénes morarán en ella? Los que tuvieron sed y los que son más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. ¿Hay alguna otra, hermano? Claramente el escritor a los Hebreos dice así: vosotros, ¿quién es vosotros? Véalo. En cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? La nueva Jerusalén. La Jerusalén que viene del cielo, la celestial. 1, a la compañía de muchos millares de ángeles. Habrá muchos ángeles, millares. 2, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están inscritos? En el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están inscritos? Los justos, los santos, la iglesia. Es el segundo grupo que estará en la Jerusalén celestial. Y a Dios dice el juez de todos. Y 3, y en los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Quiénes son esos? Los justos del Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, los justos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, hermanos, y los ángeles estarán en un reino por los siglos de los siglos, en un reino eterno, donde Jesús será el rey, donde estará David y donde estaremos todos finalmente, hermanos. Entonces, a manera de conclusión, porque hay otro versículo, veamos. Sí. Y las naciones, hermanos. Aquí habrá naciones, otra vez. No solo en el milenio, sino que también en este reino habrá naciones, dice, que andarán a su luz, y habrá reyes, habrá gobernadores. Dice, y los reyes de la tierra traerán a ellos su gloria. Cuando dice las naciones andarán a su luz, andar quiere decir brillar. Harán manifiesta la gloria de Dios. Andarán brillando.
¿Y se acuerdan que Pablo dice que seremos como luminares? Que cada estrella tiene su gloria y así nosotros manifestaremos, hermanos, la gloria de Dios, una brillantez, una manifestación de luz, según, hermanos, hayamos vivido y hayamos hecho obras para gloria de Dios mientras estemos en este cuerpo. Ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad, hermanos, de hacer las cosas para brillar en la eternidad. ¿Y dónde será la eternidad? En el cielo nuevo, en la tierra nueva y en la Jerusalén que descenderá del cielo. ¿Cobra sentido ahora que la creación espera su redención también? Que no solamente nosotros que en Adán pecamos hemos sido redimidos, hemos sido comprados, sino que toda la creación, hermanos, que ha sido contaminada, los cielos y la tierra, habrán de ser restaurados para el milenio, pero que finalmente pasarán y vendrá cielo nuevo y tierra nueva, porque Dios, hermanos, hace nuevas todas las cosas. ¿Cómo ven las cosas de su Dios, hermanos? Finalmente, dice el Señor, finalmente, hermanos, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvación. Haríamos bien en considerar todo esto, hermanos. ¿Qué cosa, hermanos, puede impedir que reinemos con Jesús por los siglos de los siglos? ¿Qué cosa hay tan fuerte en nuestra vida que no podamos perdonar? Si Cristo, hermanos, si ese Jesús el Santo de Dios estuvo dispuesto a dar su vida para perdonarnos, hermanos, y darnos una vida toda la eternidad, por toda una eternidad. Él es la imagen, Él es el ejemplo, hermanos. Tenemos que seguir las pisadas de nuestro Maestro. Yo fallo, tú fallas, todos fallamos. Luchamos y vivimos en tener intimidad y comunión con Dios para no fallarle, pero conscientes de que somos falibles. Pero Él es fiel. Él es fiel, hermanos. Ese canto, hermanos, que de la bondad de Dios, a mí me quiebra. No puedo cantarlo, me quiebra. Sobre todo esa parte cuando dice, tu bondad todo el tiempo me persigue. Tu benevolencia todo el tiempo está detrás de mí. Ese es su Dios, hermanos. Este es el Dios de la Iglesia Bíblica Misionera. Este es el Dios, hermanos, que envió a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí, para redimir esta iglesia. La gran pregunta queda en el aire, hermanos. ¿Honraremos a este Dios? ¿Seguiremos a este Dios? Porque si tú tienes otras expectativas, este no es el lugar. Así de simple. No es, estás en el lugar equivocado. Y solamente, y eso cae sobre mis hombros, hermanos, porque ahorita yo estoy enfocado en la enseñanza. Y quiero decirles la verdad, aunque duela y sea cruda, pero tengo que decirles la verdad. No estoy diciendo que antes no se ha dicho la verdad.
Estoy hablando de ahora. Pero solamente hay dos lugares donde pasar la eternidad: en el lago de fuego o en el reino por los siglos de los siglos con Jesús. No hay más. Ya sabemos, sed y ser más que vencedores, aceptando el sacrificio de Jesús por la fe, de que Él no solamente pagó por mis pecados, sino que su sacrificio fue aceptado por el Padre para que se pudiese abrir la puerta de toda la eternidad. Este es el Dios de la Biblia, hermanos. Este es el libro, hermanos, en el cual debemos estar ocupados y estar leyendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para que asimilemos, hermanos, lo que realmente Dios tiene para nosotros. Hermanos que están enfermos, que están con la congoja de la enfermedad, que vino como resultado por el pecado, ¿esa enfermedad los va a matar? Tal vez sí, o tal vez otra cosa nos mate. Pero en Jesús hay garantía de recibir un cuerpo glorificado y venir a reinar por Él por una eternidad. ¿A qué se comparan los 100, 80, 70 años que puedas vivir con toda una eternidad? Por favor, compara. Compara tus 90 años que has disfrutado, que has trabajado, que has tenido. Compáralos con la eternidad, con todo lo que Dios te ofrece, con todo lo que Dios nos ha dado. Comparémoslo. Hagamos un balance. Seamos justos. Seamos racionales. Tengamos honestidad en nuestro pensar. Porque si esto es mejor, hermanos, enfoquémonos en esto. Pero si esto es mucho mayor, hermanos, haríamos bien en cambiar la mira de nuestro telescopio de nuestra vida. Así es que, hermanos, los que están y los que lleven gusto, vamos camino a la eternidad. Allá nos vemos. Amén. Señor, te damos gracias por darnos